Y me gustaría hacer algunos recordatorios muy importantes en dos aspectos. Uno, obviamente, nuestra vida espiritual, nuestra vida de iglesia, nuestra vida como misioneros juntos. Un aspecto que es necesario, recordemos y que nos puede estimular, que nos puede animar. Y por otro sentido, yo creo un sentido muy práctico también en cuanto a nuestras familias. Esta época de fin de año se caracteriza por ser la época de las ofertas, ¿verdad? Hay ofertas por todas partes. Entonces algunos dicen, qué buena noticia, porque ahora al fin está a buen precio aquello que quería comprarme. Tiene ese lado favorable, obviamente hay un intercambio, ¿verdad? Hay un bien o servicio que uno recibe, pero desde el lado de las empresas lo que quieren es su plata, o sea, lo que quieren es tu dinero y a cambio nos van a dar algo. Así que viene la fecha del aguinaldo, ¿verdad? Algunos estarán pensando en ideas con eso. Para unos es buena noticia, para otros no es tan buena noticia. Depende en qué lado de la empresa se encuentre. Y en noviembre, a finales de noviembre, también ocurrieron algunas ofertas, ¿cierto? De hecho, ¿cómo se llama el día a finales de noviembre donde hay muchas ofertas y que ya en nuestro medio se popularizó el nombre también? De hecho, es un día, pero algunos lugares le llamaron el fin de semana. ¿Cómo se llama? Black Friday, ¿sí? No, todos escuchamos del Black Friday, ¿cierto? Que se volvió Black Weekend, ¿sí? Y algunos escucharon que sucedió el jueves antes de eso. ¿Qué pasaba el jueves? El jueves no había ofertas, ¿verdad? El jueves no me acuerdo. ¿De qué se trataba el jueves? Era el día de acción de gracias, que por cierto es una fecha y una celebración que tiene un origen muy particular de aquellos en tierras norteamericanas dando gracias a Dios por el territorio, ¿sí? Se ha extendido el concepto a un día para en familia agradecer. Así que probablemente algunos lo celebraron así, no por el terreno, ¿verdad? Porque no estamos en tierras norteamericanas, pero por un día para dar gracias. Así que inmediatamente después viene el día de las compras, el Black Friday. Y luego hay un día nuevo, sábado tranquilo, domingo tranquilo. El lunes pasa algo también. Sí, el lunes es un día también de ofertas. Todavía en nuestro medio ese no se conoce mucho porque no estamos acostumbrados a las compras digitales. Pero en Estados Unidos, ¿cómo se llama ese día? Cyber Monday, ¿verdad? Es el ciberlunes, es el día de ofertas, no en las tiendas físicas que uno va, sino en línea, a través de tiendas digitales. ¿Alguien sabe qué sucede el martes? Algunos han escuchado acerca, eso ya no es tan conocido. El martes se conoce como el martes de dar. Yo creo que habría que ponerlo antes de gastar, ¿verdad? Pero hay un día que es el martes de dar y ese no tiene mucha publicidad, ese no tiene mucha fanfarria. Yo he notado algunos ministerios, ¿verdad? Que ese día levantan la mano y dicen, ¡ay, no se olvide! El martes de dar, ¿verdad? Pueden dar una ofrenda y algunas fundaciones que lo aprovechan también. Dar no es tan popular, no es, hay unas fundaciones que lo aprovechan. Qué buena idea. Eso levantó la mano. Es verdad, el sábado es de las pequeñas empresas. No, se me escapó porque no tengo pequeña empresa, ni grande tampoco. Pero tenés razón, sí, o sea, cada día ha ido tomando alguna personalidad. Pero el de dar es el menos popular, es el menos importante, ¿verdad? Es el menos atendido. Sin embargo, espiritualmente dar es muy importante. Dios es un Dios dador, esa es la razón por la que damos. La razón por la que damos es por el carácter de Dios, no es por otra cosa. Incluso cuando damos no solo es porque hay necesidades, es por el carácter de Dios, es una razón que surge del carácter de Dios. Dios es un Dios dador. Si Dios no fuera un Dios dador, no solo de lo material, sino de las bendiciones eternas y espirituales, estaríamos en serios problemas. Conocemos el carácter de Dios a través de lo que da. En Juan 3:16 nos queda muy claro que ha dado a su Hijo. Por eso damos gracias. Dios es un Dios dador. Nosotros deberíamos ser, por lo tanto, dadores.
¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios. Todo lo que en el texto bíblico encontramos que es parte de nuestras responsabilidades o privilegios, no surge de una circunstancia, surge del carácter de Dios. De la misma forma, cuando hablamos acerca de la santidad, por ejemplo, que deberíamos de vivir en obediencia y santidad, no es solo para no meternos en líos o en problemas. Es porque ese es el carácter de Dios. Somos santos porque Él es santo. ¿Por qué deberíamos de perdonar? Bueno, porque por la época navideña, ¿verdad? Vamos a perdonarnos, todos amigos. No, no es por la época y no es porque así nos evitamos amarguras y cólicos, también tiene esos beneficios. Pero si vamos a perdonar es por el carácter de Dios, porque Dios es un Dios que perdona. Así que todo lo que hacemos debería tener una buena razón que parte del carácter de Dios. Primera de Corintios, capítulo 16. Algunos recordatorios en cuanto al dar, más que en cuanto al gastar. Ese ya nos recordaron mucho las ofertas. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Esta ofrenda para los santos es una ofrenda muy particular en el Nuevo Testamento. Sí, tiene bastante relevancia. Es una ofrenda importante en el recorrido del Nuevo Testamento. Lo que logramos entender es que los cristianos en Jerusalén estaban pasando necesidad. Estaban en una época de hambre y de escasez. Es una ofrenda que se refiere a la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Hay una parte de la necesidad que están atravesando, pero hay algo todavía más profundo. Miremos, por ejemplo, Hechos capítulo 11. Vamos a ir a algunos pasajes para ver cómo esta ofrenda está entretejida en todo el recorrido, una buena parte del Nuevo Testamento. Hay una necesidad, sí, es cierto, pero hay algo todavía más allá. Hechos capítulo 11, versículos 27 en adelante. Estamos por allá en el año 44 a 46 más o menos. En Hechos capítulo 11, verso 27. Estamos en el año entre 40 a 46, por ahí. Versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Llama la atención algunas cosas de este mensaje. En primer lugar, cuando lo recibieron tenían la convicción que era de parte de Dios. Y eso es un detalle que llama mucho la atención. Hoy es muy difícil discernir cuando alguien dice algo, ¿verdad? Si viniera alguien llamado Agabo y dice, les quiero decir algo, no sé si sospecharíamos, dudaríamos, pero ellos tenían una fuerte convicción que venía de parte de Dios. La otra cosa interesante es que no era un mensaje positivo, optimista, para levantarles el ánimo, ¿verdad? Hoy muchos de los mensajes que escuchamos de esta naturaleza son así. Todas las profecías, todas hoy son muy bonitas, pero esta no era muy agradable. Si va a venir hambre, va a venir escasez. ¿Qué hacemos, verdad? ¿Cómo respondemos a eso? Qué valiente Agabo para pararse a decir algo así. Y en efecto sucedió, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Bueno, los discípulos actuaron, hicieron algo, recibieron una instrucción de parte de Dios, un mensaje de parte de Dios, e hicieron algo. Así que esta ofrenda para los santos puede estar relacionada con esta escasez, esta necesidad, esta hambre que viene. Y recuerden que es una iglesia que está siendo atacada. Todavía no viene la persecución del imperio, pero ya está siendo atacada. Hay otros estilos Saulo de Tarso que andan merodeando. Es una ofrenda importante,
Para Pablo era una ofrenda importante. Era una ofrenda que estaba muy conectada con su apostolado, con su llamado, con su misión, su encomienda. Miren Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versos 9 y 10. De hecho, podemos leer desde el 7. Gálatas capítulo 2, verso 7. Antes, por el contrario, Gálatas 2, 7. Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, a los judíos. ¿Qué mensaje hubiéramos dado a dos enviados para ir a anunciar el evangelio, donde no había sido anunciado y donde había todavía un conflicto teológico de entender cómo era que los gentiles recibían el evangelio? Verso 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Tienen que acordarse de los pobres. Parece que hay una implicación tácita de que uno tiene la tendencia a olvidarse de las necesidades de otros. Parece que no necesitamos mucho trabajo para olvidarnos de las necesidades de alguien más. Si apenas podemos con las nuestras, si apenas salimos con lo que tenemos, ¿verdad? Mejor que alguien me ayude a mí. Depende con quién se compara uno podría decir, yo también soy pobre. Pero hay algo muy espiritual en las peticiones que se están haciendo, en la ofrenda que se está recaudando, en un proyecto mucho más amplio. No solo es la parte monetaria, hay algo muy importante. Aquí mismo en Gálatas hay un recordatorio en el capítulo 6. Gálatas 6, si le dan vuelta a la página, en Gálatas capítulo 6, Pablo dice, versículo 9, no nos cansemos pues, Gálatas 6, 9, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y ese texto es de esos positivos, ¿verdad? Esos de promesa. Dice, ¡ay, sí, qué buena noticia, ¿verdad? Dios nos va a dar. Ajá, ¿para qué nos va a dar? Versículo 10, así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, ¿de qué estará hablando Pablo en estos versículos? ¿De qué habla de hacer bien? Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Parece que es una conversación que tiene que ver con cosas de hacer un bien, dando algo. Así que para Pablo era muy importante atender las necesidades de la familia espiritual también. Tiene un lugar predominante. Como familia espiritual hay un lugar importante en cuanto a atender las necesidades los unos de los otros. En Romanos capítulo 15 hay una cuestión importante también. Un par de pasajes más y ya llegamos a 1 Corintios 16. No se cansen de hacer el bien buscando páginas. Romanos capítulo 15. Hay un aspecto crucial además de esta ofrenda para los santos. No solo es que hay hambre, no solo es que hay una persecución, no solo es que hay una necesidad, no solo es que ha habido una encomienda, no solo es que atender las necesidades de la familia espiritual tiene una prioridad. Hay una vista todavía más amplia. Y es que para Pablo la tensión que existía entre los creyentes de origen judío y los creyentes de origen no judío era un tema que había que atender. Toda la epístola a los romanos aborda eso. ¿Cómo podemos recordar que estamos juntos en esa familia espiritual, aunque
cultural y racialmente somos diferentes? ¿Cómo podemos recordarnos que, aunque cultural, racialmente, socialmente somos diferentes, espiritualmente estamos al mismo nivel? ¿Cuál hermanos? Parece que Pablo dice, ya sé algo que los va a conectar. Que se ayuden los unos a los otros en esta necesidad específica. Esta es la oportunidad de servirse mutuamente. Romanos capítulo 15, verso 25. Romanos 15, 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. La palabra ministrar quiere decir hacerles un servicio. Si voy a servirles, soy el sirviente de ellos. Hoy ministrar significa otra cosa, ¿verdad? En el ambiente cristiano evangélico. Significa otra cosa. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer ¿qué cosa? Una ofrenda. Se recogieron una ofrenda, estamos hablando de plata. Una colecta para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, esto es positivo, esto es una bendición. Sé que no es fácil, no solo le cuesta a nuestra carne el tema de dar, pero sé que no es fácil porque a veces también podríamos tener la tendencia a juzgar. ¿Por qué deberíamos? Si merece alguien, no merece. Si ya le dimos, no le dimos. Hay un montón de cosas que pasan por nuestra mente. Pero a los hermanos lo que les pasó por la mente es que esto es de bendición, esto es bueno. No puede ser malo dar, no hay forma de equivocarse. No puede ser una mala noticia, no puede ir en contra, es bueno. Y además se dieron cuenta que son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, pues también deberían ministrarles de los materiales. Estos hermanos reconocieron que había una iglesia que, tal vez solo para identificación, era como la iglesia madre, de donde salieron aquellos a predicarles el evangelio. Ahora ellos nos necesitan, es bueno, y además estamos en deuda espiritual. Ellos nos trajeron el evangelio, ellos nos enviaron. Oye, nos toca, nos corresponde, pero con qué alegría y con qué orgullo lo hicieron. Pablo quiere levantar un interés entre las iglesias que no son judías para conectarlos con la iglesia judía. Así que hay algo espiritual y práctico de la mano. Ahora, ¿cuál es la reacción? Segunda de Corintios capítulo 9, y después nos quedamos en Primera de Corintios. Ahora sí, este es el último. Segunda de Corintios capítulo 9. ¿Cuál es la reacción? De hecho, ¿cuál es la reacción del otro lado? La reacción del lado dador debería ser entendiendo la misión, debería ser con ese entusiasmo, debería ser dándose cuenta que es bueno. Pero miren el lado receptor. El lado receptor también tiene una dimensión espiritual. El lado receptor también tiene que verlo con esos ojos espirituales. El lado receptor, imaginen que el lado receptor se hubiese ofendido. ¿Cómo se les ocurre venir a que les hubiera herido ahí, no sé, el orgullo, ¿verdad? La iglesia ahí en Jerusalén. Ay, ¿cómo nosotros? El lado receptor también necesita una actitud espiritual. El lado receptor también debería verlo con ojos espirituales. Segunda de Corintios 9, 12. La administración de este servicio, la ofrenda, no solamente suple lo que a los santos falta, obvio, ayuda para cubrir necesidades físicas, financieras, pero también este servicio abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Querida iglesia, estoy convencido que cada vez que una familia recibe, por ejemplo, una de las canastas que se entregan, da gracias a Dios. Señor, gracias. Es una alabanza. Sé que muchas veces hay familias orando por su necesidad material y
cuando reciben un regalo, un servicio financiero, monetario, en especie. Por cierto, la carreta, ¿dónde está? Debe estar por allá, ¿verdad? Ahí se recuerdan de los papelitos. Recuerden de los papelitos. Ya hay unas bolsas ahí. Ya puedes revisar. Gracias. Dios respondió. Gracias. Yo sé que aquellos que estamos involucrados en trabajo ministerial, tenemos muchos testimonios de cómo Dios suple puntual. Si uno dice, uno no ve cómo, cuándo, dónde, pero de repente Dios bendijo puntual. Sé que Vivian, estando lejos, cuando sus ofrendantes de diferentes puntos dan, es gracias. Gracias. Aquí recibimos los correos que nos envían, se los compartimos. Gracias. Hay una alabanza a Dios. Gracias. El lado receptor debe ver lo espiritual también. No solo, qué bueno, ya alcanzó. Sí, eso es obvio, eso no se requiere espiritualidad, pero esto es de parte de Dios. Gracias. Versículo 13, pues por la experiencia de este servicio, glorifican a Dios. ¿Y cuál es su razón para dar la gloria a Dios, alabanza a Dios? Alaban a Dios por la obediencia que los dadores profesan al Evangelio de Cristo. Alaban a Dios porque aquellos que se dicen creyentes se están comportando como tales. Señor, alabado sea tu nombre por mis hermanos que están mostrando su carácter cristiano. Su obediencia, mirada espiritual. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos, por vosotros. El lado receptor ora por el lado dador. A quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Qué produce esto en Pablo? Una alabanza. 15. Gracias a Dios por su don inefable. Es inexplicable esto que Dios hace y cómo nos conecta y cómo nos bendice. Parece que en aquel tiempo en el Nuevo Testamento no había un modelo exacto, específico, no había un procedimiento rígido de cómo había que dar. No había una norma, digamos. Nosotros tenemos acá costumbre, ¿verdad? Como iglesia tenemos procedimientos. Como iglesia, cada ofrenda que damos, pues la recogemos los días domingos. No recogemos ofrenda en otra ocasión. Ya todos sabemos, es nuestro hábito. Sabemos que hay unos sobres y cada uno de ustedes recibe una constancia, un recibo de que eso ha ingresado a la caja de la iglesia y se destina. Hay ofrendas para los proyectos y están las ofrendas generales, que por cierto las ofrendas generales están cubriendo todas las ofrendas de los proyectos. Eso fue algo que acordamos hace varios años. Es el procedimiento, no hay otra forma. ¿Cómo sale las ofrendas, cómo se usan? Los ancianos en consejo deciden y en representación de todos se entrega y se informa a la iglesia. Hay un hábito, pero en aquel tiempo parece que no había hábito, no había un procedimiento específico. Así que Pablo tiene que dar algunas instrucciones. Y ahí es donde vamos a ver estos detalles. Vamos a quedarnos en 1 Corintios capítulo 16. Si después de esta breve introducción, vamos a ver 1 Corintios 16. No fue muy breve la introducción. Me va a hacer cortito el mensaje. Bueno, por cierto, aclaro algo que acabo de mencionar de las ofrendas para los proyectos. En el mes de enero vamos a hacer una revisión de esas ofrendas. Y revisión debería querer decir para nosotros, tenemos que ver cómo aumentamos esas ofrendas. ¿Sí? Tenemos que aumentar lo que damos. Es importante. Así como tenemos que aumentar la canasta, tenemos que aumentar las ofrendas. Las ofrendas para los proyectos tienen que aumentar y ojalá haya nuevos proyectos. Ahora, no quiere decir, qué mala noticia, ahora nos van a pedir más. No se trata de pedir más, no es esa la idea, nunca hemos hecho eso. De hecho, no mencionamos mucho el tema de pedir, no lo hacemos más que en ocasiones muy especiales y necesidades muy específicas, pero más bien es recordarnos que tenemos la gracia de dar. Es un regalo. En enero tenemos que revisar esos presupuestos, no se han revisado en 2 años.
Eso quiere decir que durante 2 años los proyectos, los ministerios, las personas que reciben ofrendas de parte de la iglesia han tenido lo mismo. Y algunos de ellos tenían ya lo mismo de años atrás. Las necesidades cambian, los proyectos cambian, las economías cambian. Y en el 2018 vienen algunos cambios que tenemos que atender. Y si esto es de Dios, y si esto es bueno, y si esto es algo que Dios llama a la iglesia, vamos a poder. Porque es de Dios, no es por nosotros. Solo que Dios nos va a usar a nosotros, va a usar nuestra generosidad. Esa es la parte que nos corresponde, ese es el privilegio de dar. Entonces vamos a revisar eso y de paso les pido sus oraciones y les pido que nos vayamos preparando porque el sistema financiero de la iglesia necesita que ajustemos algunas cosas. Solo para recapitular así muy brevemente de la conversación de hace 2 años. El presupuesto para proyectos asciende mensualmente a 10,500. Dijimos, creo que podemos hacerlo entre todos. Podemos lograrlo. Y cuando conversamos entre todos, nos comprometimos a dar más o menos 6,500. Dijimos, esto es de Dios, va. Así que vamos a invertir y vamos a hacerlo. Y no ha faltado en ningún mes. El último detalle del mes de noviembre reflejó que estamos dando al mes, entre todos, 1,500. Entonces yo sospecho que es porque se nos olvidó, eso sucede. Puede ser también algún tema circunstancial y hay que resolverlo. Pero desde el corazón podemos ser generosos. Así que la generosidad no se mide en cantidad de quetzales o dólares. No es como la vamos a medir acá. La generosidad no se mide en cuánto dio. Usted es más generoso. ¿Usted cuánto dio? Usted es menos generoso. No se mide así. De hecho, en primer lugar, la generosidad se va a medir adentro. Usted sabe. Usted conoce su generosidad. Yo no puedo juzgar eso. Nadie puede juzgar el de otro. Pero comienza en el corazón. Sí, comienza ahí. Comienza entendiendo que Dios es un Dios dador. Creo que todos podemos dar. ¿Cuánto? No sé, usted sabe. Pero quedarnos sin dar creo que no es el corazón de Dios. ¿Cuánto? No sé. De verdad que no sé. No es el punto. De hecho, no es el punto de hoy tampoco. Es nuestro corazón. Es alentarnos a que podamos dar con generosidad. Y principalmente, oremos porque viene esta conversación importante en el mes de enero. ¿Cuál fue la instrucción de Pablo? Ya que no había un sistema, había que dar instrucciones. Y aquí está en 1 de Corintios, capítulo 16. Se dan las instrucciones de la ofrenda para los santos. Verso 2 comienza diciendo, cada primer día de la semana. Quiere decir que todos deberíamos recordar y valdría la pena formar el hábito de dar con periodicidad. Debería ser algo periódico. No esporádico. Hoy me acordé. Creo que así nos pasa con la canasta, ¿verdad? Hoy me recordé. Quizás algunos tienen ese hábito. Tal día lo aparto, lo compro, lo traigo. Hábito, periódico. Siempre sucede. ¿Sí? Es un hábito. Ya no pienso tanto en ello en el sentido de que a ver si me acordé o no, sino siempre lo hago. Ya he formado el hábito, no se me escapa. Es periódico. En el caso de los corintios, hay varias posibilidades de por qué se está pidiendo una ofrenda periódica. Por un lado, algunos dijeron, es que así se reúne más. Si solo recogen un día, pero si recogen varios domingos, recogerían más. Puede ser. Pero me parece a mí que más que eso, que es obvio que recogieron más, me parece que el proceso continuo hace que tengan presente por qué hacemos lo que hacemos. Me parece que el recoger la ofrenda para los santos hace que se recuerden de orar por los santos. Me parece que tiene algo más, mantiene el tema en la mente. Entonces, ¿por qué recordamos los diezmos, la ofrenda, la canasta? Obvio que así tendremos más para dar, pero es porque no podemos olvidar que Dios es dador y que nos ha llamado para dar a los demás. Generosidad. Un autor dice, la generosidad debe manifestarse en actos habituales. No solo si uno siente ser generoso, o siente el impulso a dar, o es motivado por la instrucción de algún líder. Tiene que ser un acto habitual. Mire qué fantástico, qué bendición habría para nuestras familias
nuestra iglesia si tuviéramos todos ese hábito de dar. No dice cuánto, solo dice hábito. Cada uno el primer día de la semana. En segundo lugar, parece que es algo individual. Cada uno. Parece que es una decisión personal. Yo sé que uno puede dar en familia, pero creo que deberíamos recordar que hay decisiones individuales también. Así que se puede conversar en familia, cuánto vamos a dar, cómo lo vamos a hacer. Eso es fantástico, trae una unidad a la familia. Pero que eso no elimine el corazón individual. Sí, otra vez, el punto no es, si dan como familia y dan individual, dan el doble. No, ese no es la observación. La observación es del corazón, no es financiera, es individual. Es que nadie se quede sin la oportunidad de dar. Pienso que a veces, por ejemplo, con nuestros hijos, quizás en ciertas edades, nosotros los padres tomamos la decisión de cuánto damos como familia. No les tomamos en cuenta. Dice, ay, es que no tienen. Pues sí tienen. Sí tienen. Llévelos al centro comercial y a ver qué tienen. Llévelos ahí a la tienda de dulces a ver qué sí tienen. Pues yo quiero enseñarle que tú también puedes, no te tienes que quedar afuera. ¿Quieres? Si sí quiero dar, pues da. Fantástico. ¿Cómo te doy la oportunidad de dar? Nadie debería quedarse fuera. Todos debemos y podemos participar, pero es por voluntad propia. Por cierto, aprovecho para contar algo, ya les he dicho. Si a veces ven que los días domingos sube alguien por acá a la hora de la ofrenda, es por esta misma razón. No me dejen fuera cuando oí los anuncios, yo quiero ofrendar. No me dejen fuera, no es otra razón. Pues no me dejen fuera, cuando estoy sentado lo hago allá. Pues, démonos todos la oportunidad, somos parte. Igual que con la cena del Señor, todos podemos tomarla, no tenemos que quedarnos fuera. Periódico, debe ser algo periódico. Número 2, debería ser algo individual. Número 3, parece que debería ser algo intencional. Dice, cada uno ponga aparte. Toma la decisión de ahorrarlo. Por cierto, todas las ofertas que te dicen que ahorraste el 20%, no es cierto. Sí, gastaste 20% menos, pero gastaste. Ahorro quiere decir quedó ahí con un fin específico. Eso no ahorré nada. Solo gasté menos. Está mal dicho, pero juegan con nuestra mente. Ahorro es lo voy a apartar con un fin específico. Entonces, si realmente compraste algo con 20% de descuento y quieres ahorrarlo, toma ese 20% y lo pones aparte. Dice, esto va con eso, sí sería ahorro. Pero no hacemos eso, no funcionamos así. Entonces Pablo dice, póngalo aparte, tome una decisión intencional, no es solo reactivo de, pues a ver cuánto cargo y doy. Decido que esto es lo que voy a dar. Igual que Dios decidió qué es lo que iba a darnos. Número 4, y cerramos ahí. Pablo dice, entonces, cada primer día es periódico, cada uno de vosotros es individual, ponga aparte, es intencional. Y hasta aquí aparece el tema financiero. Antes aparece el tema de la voluntad, es el corazón, el hábito del corazón. Sí, de la voluntad del corazón, la decisión del corazón. Pablo dice, bueno, les voy a tener que decir algo de la parte financiera. ¿Cuánto doy? Pues según hayas prosperado. No hay cantidad, no hay cuota. De hecho, en el Nuevo Testamento no encontramos un porcentaje específico. En el Antiguo Testamento encontramos algunos y creo que nos pueden servir de marco de referencia. Sé que estamos acostumbrados al 10%. En el Antiguo Testamento había 3 de esos diezmos del 3% y había un diezmo del 10% que se daba cada 3 años. Sería como el 33%. Ahí ya no nos gustó el diezmo del Antiguo Testamento. Pero no hay un... Dice, el 10 está mejor, no hable en otros pasajes, ¿verdad? No, dice, según has prosperado. Otra vez, si entiendes, si tienes el corazón correcto, la parte financiera no es la importante, es da según tu capacidad. No hay una cantidad, es bien amplio, hasta muy ambiguo. Pero alguien dijo esto, la instrucción de Dios es tal que al dar el pobre no va a quedarse sin su sustento. Si Dios no está pidiendo eso. Y el rico no le está diciendo que lo dé todo.
¿Qué dijo Dios? Entonces, en medio. Depende de tu corazón y depende de tus posibilidades. Lo que el texto está diciendo es que es imposible quedarse fuera del privilegio de dar. Todos podemos dar. Todos podemos recibir. Creo que es una decisión personal, incluso aquellos que estamos involucrados en el ministerio y en la obra, que recibimos de la generosidad, que hay presupuestos asignados, proyectos que tienen cantidades específicas, también podemos dar. Es una cuestión del corazón, no es una cuestión financiera. No siempre tendremos para gastar. Salgamos hoy, vamos a un centro comercial, miremos 10 cosas, a lo mejor nos alcanza para una. No siempre puedo gastar, no me alcanza, pero siempre puedo dar. Para eso siempre te va a alcanzar, porque depende del corazón. Pidámosle a Dios que nos prospere, pero no para gastar más. Que nos prospere para que en la tierra sea conocido su nombre. Demos incluso más allá de las fuerzas. Escuchen esto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, ¿qué tenían? Tribulación, ¿qué tenían? Gozo, y su profunda pobreza, abundaron en riquezas y en generosidad. ¿Cómo puede dar uno con pobreza y con tribulación? Depende del corazón. Pues doy testimonio, dice Pablo, le está escribiendo a los Corintios, que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Si alguien lo ve en tribulación y en pobreza, dice, no se preocupe. Estos dijeron, no nos dejen fuera. Nosotros queremos dar, porque vieron lo espiritual. Bueno, a los corintios no siempre les fue fácil. No siempre les salió tan bien. Pablo destaca esto a los Corintios en el capítulo 8, en la segunda carta. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros y la sinceridad de su amor lo hago. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueras enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, dice Pablo. Porque esto les conviene, que comenzasteis bien antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Los corintios empezaron bien, querían y dieron, y después se les olvidó. Pablo dice, empezaron bien y ahora les conviene recordarse, pónganse las pilas pues. No estaría de más recordarnos que empezamos bien con nuestras ofrendas para los proyectos y quisimos, pero hagámoslo pues, hagámoslo. En esta fecha damos gracias a Dios porque dio a su Hijo. A Él le damos nuestra adoración, tengo mucho que dar, pero Él va a usar lo que damos con nuestra generosidad para su obra también. Así que pongámonos a hacerlo. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque eres un Dios dador y gracias porque eres proveedor. Gracias, Señor, porque como iglesia podemos invertir en el trabajo de tu obra. Concédenos esa gracia de dar periódicamente, que se vuelva un hábito, individualmente, que surja de nuestra voluntad y generosamente, proporcionalmente, Señor. Señor, que podamos ser hijos tuyos creyentes, generosos, dadivosos, y que eso sea un testimonio, que eso abra conversaciones espirituales, que eso sea un ejemplo, que eso anuncie tu evangelio. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido hacer a través de tantos años. Gracias porque a través de décadas hemos podido dar. Que siga por mucho más tiempo, para gloria y honra tuya. Por Cristo Jesús,
Oramos y agradecemos. Amén y amén. Bueno, dé ahora un abrazo, por favor, a su hermano, a su hermana. Saludémonos unos a otros. Démonos un saludo cariñoso. Que Dios nos bendiga.